Adelante. Bien, entonces para esta tercera sesión tenemos un trabajo de Xavier de Donato, titulado Convencionalismo, Idealización y Leyes Fundamentales desde una perspectiva estructuralista, un comentario posterior de Pablo Lorenzano. Adelante. Bueno, muchas gracias. Es muy grato para mí estar aquí con ustedes, telemáticamente al menos, presencialmente aquí en Santiago, y además en un encuentro en el que hemos adoptado esta forma de homenaje a Joseph Smith. Bueno, yo inicialmente había previsto una intervención más técnica, con ejemplos de leyes fundamentales y de principios guía, como formando parte de reconstrucciones que ha hecho ya la metateoría estructuralista de casos particulares de redes teóricas, pero opté por una charla mucho más informal, porque me encontré con que quizás lo primero que quería hacer, que era un estudio comparativo entre los distintos casos de reconstrucción que se han dado de leyes fundamentales y de principios guías, pues era muy ambicioso, y para el tiempo que tenía me convenía más presentar algo más general en lo que también estoy interesado, que es el tema del convencionalismo, o cómo entender el convencionalismo de una manera, digamos, quizás más interesante que como a veces se lo interpreta cuando se lo denosta, sobre todo en la literatura filosófica, y luego en relación con el concepto de idealización y el concepto de fuerza modal de las leyes. Entonces, mi charla tiene que ver con todos estos conceptos, con la relación entre estos conceptos que tenéis ahí como formando parte del título, el concepto por un lado de ley fundamental, el de principio guía que está relacionado con él, el concepto de fuerza modal también, que no está en el título pero que también es importante, el de convención y convencionalismo y el de idealización. En este cuadro tenéis un poco un resumen de algunas de las características, no todas, pero sí algunas de las características que han sido consideradas no como definitorias, pero sí como características o sintomáticas de, por un lado, las leyes científicas en general, es decir, yo menciono aquí tres, pero evidentemente hay más. Después me referiré a algunas de esas más que no están aquí en este cuadro. En principio, estas tres que yo he puesto en relación con las leyes científicas en general son características que cumpliría toda ley por ser científica, y por tanto las leyes fundamentales y los principios guía, que voy a entender como una subclase dentro de las leyes fundamentales, también. Es decir, el carácter abstraccional de una ley, después hablaré un poco de esto, el carácter idealizacional de una ley y después el carácter modal de una ley. Pero voy a decir algo específicamente en relación con cómo entender esa fuerza modal. Para el caso de las leyes fundamentales y el contraste o la relación, digamos, no se entienda contraste en un sentido, digamos, estricto, con los principios guía, me baso sobre todo en el trabajo de Pablo, que forma parte, bueno, sobre todo de un trabajo que todos vosotros conoceréis. Está citado en la bibliografía del artículo que le pasé a Pablo, que es Principios guía y leyes fundamentales en la metateoría estructuralista, publicado por Cuadernos del Sur, 2014-2015, y luego en el trabajo que Pablo, en el trabajo, digamos, de Pablo, que se recoge
en exploraciones pluralistas, que se llama Leyes fundamentales y principios guía en la metateoría estructuralista. Bien, si seguimos ese trabajo, o esos dos trabajos, mejor dicho, las leyes fundamentales tendrían una serie de características sintomáticas. No se puede hablar aquí de condiciones necesarias y suficientes, pero sí de características sintomáticas que están, o se ha observado que están presentes generalmente en los casos reconstruidos hasta ahora de leyes fundamentales, de redes teóricas dentro de la metateoría estructuralista. Uno sería el carácter cuasi vacuo. Bueno, vale decir que estas características coinciden en gran parte con las que Ulises había presentado, digamos, en el texto que está recogido en Exploraciones Metacientíficas, precisamente sobre los principios guía, ¿sí? En primer lugar, este carácter que tienen de ser empíricamente vacuas o casi vacuas, porque bueno, se entiende normalmente que el carácter empírico pertenece más bien a lo que llamamos leyes especiales, mientras que las leyes fundamentales serían casi empíricamente vacías. Luego, por otro lado, tendrían un carácter sistematizador, y esto tiene que ver con el orden jerárquico que ocupa una ley dentro de un núcleo teórico y dentro en general de una forma más general dentro de una red. Esta distinción entre ley fundamental, ley especial, es decir, ocupan un lugar preciso dentro de una jerarquía. Después tenemos esta característica a la que ya me he referido de la fuerza modal, que aún tengo que explicar, pero que básicamente Pablo, en el texto al que me he referido antes, bueno, en los dos textos a los que me he referido antes, básicamente lo entiende como la típica característica de sustento a contrafácticos, ¿no? De apoyo o sustento a contrafácticos. Después vendría el carácter sinóptico, que tendría que ver con bueno, el hecho de que varios conceptos centrales de la teoría aparecen o deben aparecer en la ley fundamental, donde aparecen también conceptos no teóricos, pero de una manera central ciertos conceptos, términos teóricos que son fundamentales para la teoría. Y finalmente el hecho de que las leyes fundamentales valen en todas las leyes, en todas las aplicaciones, intencionales. Esto I quiere decir aplicaciones intencionales. Bueno, y a la derecha del cuadro tendríamos el caso de los principios guía, que según aparece en el texto de Pablo al que me estoy refiriendo, serían un subtipo, como ya he dicho, de ley fundamental, que cumpliría básicamente con dos características que también están presentes en el texto de Ulises, recogido en Exploraciones Metacientíficas sobre los principios guía, que es el hecho de que tendrían cuantificadores existenciales y al menos uno de los términos teóricos ha de ser un funcional, ha de ser una función de funciones, como ocurre, por ejemplo, con la fuerza en el caso de la mecánica clásica. Os acordaréis de que Ulises sobre todo pone dos ejemplos de lo que es un principio guía, dadas dos reconstrucciones que ya se habían hecho en ese momento de una red teórica. Por un lado, el caso de la mecánica clásica newtoniana y por otro lado, el caso de la termodinámica. Bien, en general, ahora hablando de las leyes ya de una manera genérica, no de las leyes fundamentales solo, sino de cualquier ley científica, que dentro de la metateoría estructuralista sabéis que a veces son los llamados axiomas propios, frente a lo que serían las meras tipificaciones o axiomas impropios. Pues esas leyes, axiomas propios que deben de cumplir, digamos, se deben cumplir en toda estructura, digamos, que sea un modelo actual de la teoría, ¿no? Bueno, pues en Anarchitectonic, si os acordáis, me parece recordar que está en la página 5 de la famosa, vamos a llamarlo la Biblia del estructuralismo, se menciona este problema
que efectivamente aún no se ha cerrado, entiendo, y bueno, es bueno que no se haya cerrado porque significa que los filósofos todavía podemos decir muchas cosas al respecto. No se ha cerrado todavía el debate de cómo entender o qué características, digamos, necesarias y suficientes debe cumplir una ley científica. No voy a entrar en el problema que a veces se dice de, bueno, de hacer una distinción entre ley efectiva y ley como enunciado legaliforme, en el sentido de que, bueno, llamaremos ley de la científica a algo, a un enunciado que sea legaliforme, pero además verdadero. No voy a entrar en esa cuestión, voy a entender que una ley científica no tiene por qué ser verdadera, ¿sí? No voy a entrar en esa cuestión. Si queréis, después podemos debatir esto. Pero aquí las características que se asocian a las leyes, como ya sabéis, pues son cosas como el carácter universal, el carácter irrestricto, el apoyo a contrafácticos que ya he mencionado, el hecho de que son confirmables, el hecho de que son proyectables, de que son empleadas para predecir y para explicar. Antes César mencionaba que la explicación no es suficiente, también la predicción, por supuesto, es importante, sabemos que para muchas teorías lo es, el valor predictivo que puede tener una ley. El hecho de que son descubribles por ser objetivas, bueno, esto es una cuestión más polémica. De hecho, muchas de estas características lo son polémicas. Ahora estoy presuponiendo que estamos en un plano en el que todavía no entramos a discutir si estas características son necesarias para el concepto de ley, o algunas no lo son, o algunas hay que matizarlas, ¿no? Me temo que muchas de estas características hay que matizarlas o que no se pueden aceptar tal como se las entienden, digamos, en cierto tipo de literatura. Tener carácter intencional, poseer un carácter sistemático, a eso también he hecho un poco de referencia, estar conectadas con otras leyes, lo que a veces se llama integración deductiva, establecer relaciones causales, establecer relaciones entre propiedades naturales, universales o clases naturales. Esto es como algunos filósofos se han expresado en relación con las leyes, ¿sí? Por ejemplo, si cogéis Armstrong, David Malott Armstrong tiene un famoso libro sobre what is scientific law, what is a natural law, si no recuerdo mal, publicado por Cambridge University Press. Ya sabéis que Armstrong tenía una perspectiva... What is a law of nature? Sí, exacto. What is a law of nature? Gracias, Pablo. Ya sabéis que David Malott Armstrong, bueno, pues es típicamente conocido por su concepción realista de las leyes, ¿no? Y de los universales. Entonces, claro, no es extraño que él entienda que una ley natural es un tipo de relación entre clases naturales o entre propiedades, entre de hecho universales. Esto, sin embargo, es polémico, insisto, depende, es un análisis, digamos, particular de lo que es una ley. En mi opinión, ninguna de estas características parece ser suficiente para definir lo que es una ley, e incluso podríamos discutir de muchas de ellas si son necesarias, al menos si lo son sin matizaciones, es decir, tout court, ¿no? O como se la suele entender en la literatura. Alguna podría ser candidata a característica necesaria entendida de cierto modo particular, pero no si la entendemos, en mi opinión, de un modo filosóficamente cargado. Esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si la explicación que damos del apoyo a contrafácticos la entendemos de un modo metafísico o realista, está claro que, bueno, no tiene por qué ser un criterio necesario, no lo será para alguien que no la va a aceptar porque, digamos, no va a hacer esa lectura realista de los contrafácticos. Ciertos criterios, como el de proyectabilidad, el de establecer una relación causal o una relación entre clases naturales, son demasiado objetables o problemáticos para ser aceptados porque, claro, las nociones que involucran son demasiado problemáticas, ¿no? Para que figuren en una definición que pueda aceptarse con consenso. Para empezar, proyectable, ¿no? Por ejemplo, los típicos ejemplos de Nelson Goodman muestran lo problemático que es este concepto. El concepto de clase natural, hay autores, Ian Hacking es un ejemplo, que ha propuesto de sustituirlo por el de clase relevante,
y no solamente Ian Hacking, sino otros autores que piensan que el concepto de clase natural es prescindible. Si yo hago una lectura realista, metafísicamente cargada de las clases naturales, está claro que, bueno, a lo mejor puede ser una interpretación de las leyes, pero no será sin una argumentación muy buena detrás que podrá convertirla en una definición aceptable. Me temo que ese tipo de definiciones o de concepciones de las leyes son demasiado problemáticas como para que vayan a, digamos, suscitar un consenso entre los filósofos. No es clara la respuesta que debamos dar ante la insatisfactoriedad de la que Balzer, Moulines y Smith hablaban en Architectonic con respecto al hecho de que, bueno, el concepto de ley, pues parece que no. Los filósofos no nos hemos puesto de acuerdo, no hemos encontrado un análisis plenamente convincente de lo que es una ley, pero no es clara la respuesta que debamos dar ante esta insatisfactoriedad, es decir, de los intentos que ha habido hasta ahora filosóficos de definir lo que es una ley científica. Por ejemplo, ¿debemos prescindir del concepto de ley? Esto es lo que proponen Van Fraassen y Guire. Van Fraassen en un libro que se llama Laws and Symmetry y Guire en un libro que, si no recuerdo mal, se llama Science Without Laws. Bueno, el título este último lo dice todo, por ejemplo, ¿no? La idea es un poco que la práctica científica y las teorías científicas se pueden entender perfectamente prescindiendo de la noción de ley. Quizás la actitud no sea esta, quizás la actitud deba de ser de quedarnos con el concepto de ley, pero aceptarlo como un concepto primitivo, un concepto básico indefinible que es imprescindible para dar cuenta de las teorías, de cómo funcionan las teorías científicas y las prácticas científicas, pero que es en sí mismo indefinible. En mi opinión, una respuesta puede ser dar la razón a los humeanos en que no es posible una caracterización de ley en términos de pretendidas características necesarias y suficientes, y más bien en lo que hay que fijarse, esta sería mi apuesta o mi sospecha, es en que lo que determina, digamos, lo que es una ley científica no es tanto propiedades intrínsecas de un enunciado o de una proposición que éste expresaría, ¿no? Una propiedad que en sí misma esa proposición o ese enunciado tienen, sino que más bien sería una propiedad extrínseca, porque tendría que ver con la actitud, la predisposición o el uso que ciertos agentes epistémicos, ciertos sujetos epistémicos o grupos de agentes epistémicos realizarían de esos enunciados. Entonces, bueno, esta es la vieja idea un poco de autores como Goodman o Alfred Julius Ayer, que dirían cosas parecidas, dirían que una ley científica no se define tanto por las características o propiedades intrínsecas, sino por la propiedad extrínseca que tiene que ver con cómo se la está usando, qué actitud tenemos hacia ella. Por otro lado, hay autores que hacen una distinción entre humeanos y anti-humeanos, como diciendo que los primeros lo que están diciendo es que las leyes describen lo que ocurre en el universo, describen los fenómenos, mientras que los anti-humeanos entenderían las leyes como este concepto que algunos usan de gobernar los eventos del universo, los fenómenos del universo. Hay una concepción sustantiva de lo que significa esto. Esto es una metáfora, esto del uso que hacen del concepto de gobernar, ¿no? Lo que pasa en el universo. Y la mayoría de los que usan esta metáfora la usan en sentido realista, es decir, presuponiendo que hay una estructura o una base metafísica sustantiva en el mundo y que lo que ocurre ahí fuera justamente está gobernado por lo que llamamos ley. Digamos, por ejemplo, así lo entienden John Carroll en su libro Laws of Nature o Roberts en un libro que se llama
algo así como the law governing conception of scientific theories o algo así, ¿no? De esta idea de gobernanza, la entienden también en un sentido realista, plenamente realista. Esta distinción, a mi modo de ver, es cuestionable porque hay un sentido de gobernanza que sí se puede rescatar sin que uno tenga que ser anti-humeano. Y por otro lado, describir a los humeanos meramente como diciendo que las leyes meramente describen, hombre, me parece un poco cuestionable porque, primero, ¿qué es lo que se supone que describen? ¿Y en qué sentido lo describen, ¿no? En particular, me parece que lo que sería, digamos, más propio de las leyes que llamamos fenomenológicas o experimentales, observacionales, sería esto que efectivamente a veces se dice que es meramente la función de describir, tener una función descriptiva de los fenómenos. Pero sin embargo las leyes teóricas y especialmente las leyes fundamentales no tendrían esta función de describir, tendrían una función más bien prescriptiva que descriptiva. Y ahora voy a intentar aclarar esta cuestión. Efectivamente, en el caso de las leyes fundamentales y de los principios guía, que al fin y al cabo son un subtipo particular de ellas, es más apropiado de hablar de un carácter prescriptivo. Las leyes fundamentales dentro de una red teórica serían aquellas que se supone deben ser aplicadas en todas las especializaciones de esa red. Aquellas que, por así decir, no pueden ser puestas en duda. Aquellas que no pueden ser puestas en duda, por lo menos, si uno acepta, admite, asume la red teórica en cuestión. Y desde el momento en que uno formula el núcleo básico de la misma. Si entendemos que cierto sistema es una aplicación intencional de nuestra teoría, dicho sistema deberá comportarse de cierto modo para poder ser subsumido en los modelos de esa teoría. En este sentido, bueno, en mi trabajo, claro, esto es más largo, aquí lo introduzco de otra manera, pero concretamente esto no se le escapará a nadie, en particular a José y a José Luis, en particular seguro que no, porque ellos han hablado del carácter constitutivo de las leyes fundamentales y de los principios guía. Entonces, esto efectivamente hay una conexión con este carácter constitutivo, presuntamente constitutivo, yo estoy de acuerdo con ellos, también Pablo lo ha dicho en varios textos, Jaramillo también lo ha dicho en varios textos. Este carácter constitutivo de las leyes fundamentales y de los principios guía hoy es ampliamente reconocido dentro de la metateoría estructuralista. En mi trabajo también recuerdo cómo este concepto está ligado con el de sintético a priori relativizado, ¿sí? Aquí en el PowerPoint no sé si va a aparecer, pero bueno, no se me escapa que existe esa relación. Después seguramente voy a hablar de esto. En cualquier caso, las leyes fundamentales efectivamente constituyen el elemento a preservar entre los diversos cambios que con el tiempo puede sufrir una teoría en los diversos intentos de refutación que la puedan afectar, en los distintos episodios de contrastación de la teoría. José Luis, por ejemplo, en el texto que está recogido en Exploraciones Pluralistas, vincula este carácter constitutivo con, digamos, esta propiedad de que constituyen las leyes fundamentales ese elemento a preservar a través de los cambios. Y esto lo vincula el propio José Luis con Lakatos. A todos vosotros seguro que os va a sonar muy familiar porque Lakatos en la metodología de los programas de investigación científica justamente habla de dos cosas, la heurística positiva y la heurística negativa. Y la heurística negativa de un programa de investigación es el hecho de que interpretamos que el núcleo duro de una teoría, ¿sí?, no es afectado por esos diversos intentos de aplicar el modus tollens, esos intentos de refutación, porque decidimos
que hay que preservarlo, mientras que las hipótesis auxiliares que lo rodean a modo de cinturón protector, así lo llama Lakatos, pues sí, efectivamente podría ser convenientemente reajustado o incluso sustituido, llegado el caso. La heurística positiva ya sabéis que se refiere bueno, tiene relación con el uso de las leyes fundamentales a modo de guía para la investigación. Bien, entonces, básicamente y en relación con esto, yo diría que el carácter fundamental de una ley fundamental reside, ante todo, nuevamente también, en el uso que hacen de ella los sujetos epistémicos. Por ejemplo, usarla para derivar leyes especiales. Así como en la actitud que tienen esos sujetos epistémicos hacia ella. Por ejemplo, comprometerse hasta el punto de no ponerla en duda, a no ser que se abandone toda la teoría. A esto, claro está, hay que añadir las características o síntomas que hemos visto arriba, que, bueno, son esas 5 que entenderíamos como síntomas de lo que es una ley fundamental. También debemos añadir otra característica que estaría presente en todas las leyes científicas, no solamente en las leyes fundamentales, obviamente, y es su carácter idealizado. Todas las leyes, desde las experimentales hasta las altamente teóricas, incluidas las fundamentales, son fruto de idealizaciones. Podemos, bueno, de más o menos idealizaciones. Hay un grado, creo, de idealización en una ley. Una ley puede estar más o menos idealizada. Podemos hablar de un grado de idealización en cada ley científica. Podemos también decir que son resultado de abstracciones, donde no solo idealizamos sobre ciertos factores y parámetros, sino que también omitimos muchos otros que a lo mejor juegan un papel, pero que entendemos un papel causal, pero entendemos que no es esencial. La abstracción es de hecho un procedimiento supeditado a la idealización, en mi opinión. Si queréis puedo comentar esto en el debate después, porque es una cuestión polémica. A veces hay autores que hacen una distinción entre abstracción e idealización hasta el punto de separarlas. En mi opinión, el concepto básico es el de idealización y el concepto de abstracción es subsidiario de idealización. Después, si queréis, puedo abundar más en esto. Al ser altamente idealizadas y abstractas, las leyes fundamentales resultan ser empíricamente casi vacuas y, por tanto, prácticamente irrefutables. Esto también, por ejemplo, lo apunta tanto Pablo como José Luis en sus respectivos textos sobre las leyes fundamentales y los principios guía. Son prácticamente irrefutables. Todo esto son características, por cierto, antes mencioné lo del sintético a priori relativizado y lo del carácter constitutivo de las leyes fundamentales, pero esto tiene también mucha relación con, como el propio José Luis ha visto, con Kuhn y las propiedades que le atribuye a las generalizaciones simbólicas que tienen este carácter, digamos, de guías de la investigación y que muchas veces tienen estas características que luego podemos ver que también tienen lo que los estructuralistas han llamado las leyes fundamentales. Bueno, pues efectivamente, estas serían 2 de ellas, este carácter casi vacuo, empíricamente casi vacuo, y el hecho de que, obviamente, si esto es así, entonces resultan prácticamente irrefutables. Por tanto, surge el problema, desde un punto de vista empirista, de su justificación. ¿Cuál sería la justificación de estas leyes? Por ejemplo, Friedman y Dissal han advertido del problema de ver los principios constitutivos, o para el caso las leyes fundamentales, como simples convenciones, ¿no? Según estos autores, no se trata de meras convenciones, sino de enunciados necesarios en el sentido de que están presupuestos por leyes propiamente empíricas, ¿no? En este punto, Friedman, por ejemplo, no se separa demasiado de los propios estructuralistas. De hecho, se requieren antes de que la teoría sea empíricamente testada, ya que son los que dan, en cierto modo, sentido a la teoría, ¿no? Ahí hay una cita de Friedman que está sacada de su libro The Dynamics of Reason, que es donde habla, por cierto, de la conexión que se establece entre la noción esta de
ley fundamental y lo sintético a priori relativizado. Si queréis un poco de, digamos, de background sobre esto, este libro de Friedman, por ejemplo, explica bastante bien esto, rescatando una vieja idea que en realidad es de Hans Reichenbach, ¿no? De un libro sobre relatividad que es de 1920. Esta idea del carácter constitutivo. Bueno, pues, por ejemplo, para las ecuaciones de campo de Einstein, para que éstas puedan adquirir sentido empírico, tenemos que enmarcarlas dentro del marco constitutivo de la relatividad general, que incluiría la teoría riemanniana de variedades, el principio de la constancia de la luz y el principio de equivalencia. Este sería un ejemplo. Ante este tipo de consideraciones, bueno, Schaffer y otros autores han argumentado que al final, si no hay modo de justificar epistémicamente unas convenciones más bien que otras, y si esto es lo que ocurre para el caso de los principios constitutivos, entonces estos no serían más que convenciones. Aquí hay una cita del artículo de Schaffer que va en esta dirección. Sin embargo, en mi opinión, el argumento este falla porque parte de una premisa falsa. Sí es posible justificar unos principios constitutivos más bien que otros. La justificación de los principios constitutivos, en mi opinión, es múltiple. Elementos abductivos e inductivos juegan generalmente un papel en la formulación de los modelos más abstractos y básicos de una red teórica, como muestran ampliamente los casos históricos, desde las 3 leyes del movimiento y de la gravedad universal en la mecánica clásica, hasta las ecuaciones de campo de Einstein, por ejemplo, o la teoría de la selección natural. Esta justificación inicial, sin embargo, tiene que ser ampliada a posteriori, por ejemplo, con la incorporación de leyes especiales y la ampliación del ámbito de aplicaciones intencionales a las cuales se aplican esas leyes. Se ha dicho, por ejemplo, un ejemplo de esto es claramente Cartwright. Aquí está citado su libro How the Laws of Physics Lie, pero también un artículo que está recogido en el libro de Carroll, que recoge distintos textos sobre leyes científicas. Ahí hay un texto de Cartwright también, que se pregunta por las leyes, digamos, las leyes fundamentales. Y bueno, viene a decir lo que viene a decir en el libro de 1983, que las leyes fundamentales tienen un carácter explicativo, pero que realmente no están describiendo correctamente los fenómenos, precisamente por este carácter idealizado, el hecho de que son leyes ceteris paribus, etc. Las leyes fundamentales de la física serían explicativas, pero no representarían adecuadamente los hechos del universo. Esta afirmación tiene una parte de antirrealismo, pero hay que recordar que Cartwright no es exactamente una antirrealista, porque, bueno, ella es realista con respecto a las entidades y además es realista con respecto a otras teorías que no son la física. Ella, sobre todo en el libro, al menos el primero, el de 1983, habla sobre todo de la física. Hay un sentido en el que Cartwright, yo entiendo que tiene razón, y otro en el que no. Por ejemplo, su interpretación en términos de cláusulas ceteris paribus no es la mejor interpretación que se puede hacer de una ley fundamental, en particular de la ley de gravitación universal, que es la que ella, bueno, una de las que ella toma como ejemplo. Pero por otro lado sí tiene razón al afirmar que las afirmaciones idealizadas que hacen las leyes fundamentales son verdaderas dentro, o de, mejor dicho, los objetos dentro del modelo, pero no de los objetos que se está tratando de modelizar. Sin embargo, ya hemos dicho que todas las leyes y modelos científicos son idealizados, en un grado o en otro. Y esto, por tanto, no puede ser una diferenciación sustancial que permita distinguir entre leyes fundamentales y leyes no fundamentales, porque sería una característica común tanto a unas como a otras. La afirmación esconde además la pretensión, bueno, esta afirmación y muchas de las que Cartwright hace, esconde la pretensión de que a veces las teorías sí logran establecer lo que verdaderamente se da en el mundo real.
cuando no tiene por qué necesariamente entenderse así. La imagen que nos transmite la concepción carnapiana, por ejemplo, de la ciencia, en particular de la ontología de las teorías científicas, contrasta plenamente con esta idea. Según Carnap, no es posible entender las teorías científicas como estableciendo ni siquiera, en el mejor de los casos, cómo es realmente el mundo, qué clase de entidades lo pueblan. Bien, usualmente las teorías científicas están inmersas en una compleja red de condicionales hipotéticos contrafácticos y contrafácticos, las dos cosas, que van más allá, desde las más idealizadas y abstractas hasta hipótesis que pueden muy bien cumplirse, aunque no sepamos si lo hacen o no. Tienen el carácter de conjeturales, pasando por contrafácticos nomológicamente imposibles e idealizaciones experimentales. En otro lugar, he mostrado, por ejemplo, cómo esto es así para el caso de la genética poblacional. Los grados de contingencia, como en ese artículo se me ocurrió llamar a esto, de estas idealizaciones, asumen diversas distinciones con respecto a un conocimiento fijado, lo que podríamos llamar convencionalmente el mundo actual. Algunas de estas idealizaciones sabemos que, estrictamente hablando, no son en realidad nomológicamente posibles, pues colisionan con alguna ley o principio aceptado. Pero no obstante resulta conveniente adoptar esas idealizaciones por los fructíferas que pueden resultar desde el punto de vista de la simplificación de los cálculos, de la heurística de la investigación o de su carácter explicativo. Y es aquí donde radica la posibilidad de una justificación epistémica de las idealizaciones y en concreto las que están involucradas en lo que llamamos leyes fundamentales. La fuerza modal, lo que Pablo, por ejemplo, y otros autores, por supuesto también, él en realidad lo único que hace es recoger este concepto de la literatura, es una expresión bastante amplia, que se usa ampliamente, eso que llamamos la fuerza modal de las leyes, en concreto de las fundamentales, no es para nada indicativa de una necesidad metafísica de las leyes, entendidas como estableciendo, por ejemplo, relaciones entre universales, entre propiedades o clases naturales. Es indicativa antes bien de lo que antes hemos llamado o hemos visto bajo el epígrafe de carácter prescriptivo y constitutivo de las mismas. De hecho, en definitiva, de que decidimos tomarlas como la piedra de toque que subyace a todas las interpretaciones que vamos a hacer de los fenómenos a explicar. O como José Luis señala en el texto de Exploraciones Pluralistas, del hecho de que determinan las posibilidades ontológicas de una teoría y conforman su peculiar modo de representación conceptual de los fenómenos. ¿Cómo entender el carácter modal de las leyes, sean fundamentales o no, dadas las consideraciones efectuadas hasta ahora? Bueno, pues hemos dicho que ciertamente no hay que entenderlo en un sentido descriptivo, como si las leyes pudieran revelarnos conexiones necesarias entre tipos de fenómenos, como si pudieran descubrirnos propiedades modales de los objetos del mundo externo. Todo lo contrario, las leyes tienen una fuerza modal que permite que sustenten contrafácticos, pero su fuerza modal depende más bien del estatuto que les concedemos nosotros. La modalidad implicada es una modalidad que podemos llamar deóntica, siguiendo a Amy Thomason en su más reciente libro, que es un libro sobre modalidad, y en donde se defiende una interpretación deóntica de los operadores modales, de la modalidad en general. No recuerdo ahora francamente cómo se llama ese libro, es del año pasado, se llama algo así como Necessity and Convention, ¿puede ser? No es Convention, es Necessity and algo, pero no es Convention. Bueno, quizás después, creo que es Norms and Necessity, normas y necesidad. Sí. Sí, ¿verdad? Gracias. Bueno, de hecho lo tengo aquí en la bibliografía. Norms and Necessity, Oxford University Press, 2020. Tiene que ver efectivamente con la elección de preservar una serie de supuestos y de afirmaciones
como invariantes y válidas en todos los mundos posibles. Este concepto de invariancia es central. Ella no lo usa, pero lo usan también otros autores, o al menos en todos aquellos que constituyen un marco de referencia para nosotros, que somos los sujetos epistémicos y usuarios, digamos, de esos operadores modales, de esos conceptos modales. También he encontrado una analogía entre esto y, por ejemplo, la obra de Seidel sobre Kripke, particularmente con su libro. Él tiene un escrito sobre convencionalismo y la contingencia de las convenciones, que es del año 2009, pero él ya había escrito un libro que se llama Necessity, Essence and Individuation, a Defense of Conventionalism. Es una defensa del convencionalismo como filosofía subyacente a la modalidad, y que, bueno, básicamente el sentido en el que decidimos en que el agua no puede ser otra cosa que H2O tiene que ver no tanto con el supuesto hecho metafísico kripkeano de que el enunciado agua es H2O refleja pues ese supuesto hecho metafísico, ¿no? Y por tanto el enunciado sería un enunciado que expresa una necesidad metafísica a posteriori, una verdad metafísica a posteriori, sino más bien con nuestra decisión de usar agua, el término agua, de determinada manera. Bien, la cuestión del convencionalismo ya ha salido aquí en esta charla apelando a Lakatos, ¿sí? En esa conexión que precisamente hace José Luis en su texto, hablando de leyes fundamentales o principios guías. Él más bien habla de principios guía y esa conexión que establece con Lakatos. Lakatos, si recordáis su texto, sobre todo relaciona el convencionalismo con Duhem. Pero en mi opinión, el autor que subyace mejor a la tesis, en cierto sentido convencionalista, que quiero defender, remite más bien a Poincaré. Porque en efecto, bueno, aquí hay unas reflexiones relativas a modalidad y Seidel todavía, pero no voy a entrar mucho en esto. Simplemente aquí dice que efectivamente no cualquier convención es tan válida como cualquier otra, todo lo contrario. Las convenciones son contingentes, efectivamente, en el sentido de que podríamos haber adoptado muy bien otras distintas, pero una vez adoptadas sirven para fijar los mundos posibles admisibles. Y esta es una idea central. Y después de todo, las convenciones, bueno, no son arbitrarias, no son opacas a la argumentación o a los valores epistémicos. Es una cuestión pragmática, tal vez no cognitiva, pero sí pragmática, que puede estar motivada por razones que tienen que ver con consistencia, con simplicidad, con fertilidad, poder explicativo, compatibilidad con la experiencia, con otras teorías, etc. Y ahora es cuando establezco la relación con Poincaré en toda una serie de textos, entre los cuales está el famoso La ciencia y la hipótesis. Sabéis que Poincaré hace una lectura convencionalista de la geometría, de la cual a su vez Álvaro Peláez hace una lectura constitutivista en lo a priori constitutivo. Él tiene un libro sobre lo a priori constitutivo donde habla de Reichenbach, de Cassirer, de Poincaré. No está claro que todos estos autores estén diciendo lo mismo. Es decir, que apunten a un a priori relativizado que es idéntico para todos ellos. Pero lo que sí está claro es que el carácter de las convenciones en geometría para Poincaré tenían un carácter constitutivo, que fijaba una interpretación del espacio determinada que imperaba en todas las aplicaciones de una teoría que tomara a esa geometría como framework formal, matemático. Pero el convencionalismo también es aplicado, como sabéis, por Poincaré, por ejemplo, a las leyes de la mecánica clásica. Esta lectura, por cierto, constitutivista, concuerda con otras que aparecen, por ejemplo, en el libro de Ben Benachem sobre convencionalismo. Allí hay otra lectura muy parecida de Poincaré en términos constitutivistas.
Pero la idea que quiero subrayar aquí es que efectivamente el convencionalismo geométrico de Poincaré está basado en la tesis fundamental de que los hechos representables en una determinada geometría podrían ser representados en una geometría alternativa y que solo razones de conveniencia podrían hacernos optar por una forma u otra de representación. En el plano de la física, particularmente de la mecánica clásica, Poincaré oscila entre interpretar las leyes fundamentales como convenciones o definiciones encubiertas, al modo de los axiomas de la geometría, o como hipótesis experimentales que pueden encontrar una justificación inductiva. Hay un sentido en el que las leyes newtonianas no son refutables, esto lo dice así textualmente Poincaré, en absoluto por la experiencia. Y la razón es doble según él. Una es el carácter eminentemente abstracto e idealizacional de las mismas. Si no hay, él no lo dice así, pero bueno, viene a decir cosas como que si no hay sistemas perfectamente aislados en el universo, entonces las leyes de la mecánica solo pueden aplicarse con cierto grado de aproximación a los sistemas reales. Por otro lado, su carácter prácticamente vacuo impide que podamos señalar de hecho una experiencia, una situación práctica, una aplicación que entre en contradicción con ellas. Tampoco que la pueda confirmar, claro está, al menos en su estricto. Está también el hecho de que no podríamos renunciar a ninguna de estas leyes sin, por así decirlo, derrumbar todo el edificio de la mecánica clásica. Bueno, Perdón que te interrumpo, ya está llegando a los 45 minutos. Ah, vale, de acuerdo, entonces voy acabando. ¿Qué imagen se desprende de esta interpretación de las leyes fundamentales y de su innegable carácter modal? Bueno, hemos visto que la modalidad no necesariamente la hemos de interpretar como una modalidad de re, como una modalidad presuntamente descubierta como propiedad real de los fenómenos, sino una modalidad impuesta por nosotros. Bueno, pues lo mismo ocurre con el carácter fundamental de las leyes fundamentales. Decidimos usarlas de un modo particular. Aquí ya establezco la última conexión que quería establecer y es con Carnap, con su idea de los linguistic frameworks, porque efectivamente hay también en esta idea de Carnap un sentido en el que, bueno, elegir el linguistic framework es un poco depende de una decisión pragmática que por razones de utilidad no estrictamente cognitivas, pues nos hacen optar por emplear un linguistic framework o otro. La posición, recordad, de Carnap no es ni realista ni antirrealista. Es una postura que más que neutral, José Luis y yo creo que usamos con mayor acierto que el término neutral, el término agnóstico. Porque no es que haya como una especie de, de incapacidad para decidir entre las cosas, de las dos cosas, y por tanto una especie de quedarse en medio, de adoptar una postura equidistante. No, no se trata en absoluto de esto. Sabéis que para Carnap en realidad adoptar una postura metafísica en sentido tradicional es equivocado porque está fuera del ámbito del sentido. Entonces, el único compromiso que podemos tener a nivel ontológico cuando aceptamos una teoría es un compromiso interno y por tanto nosotros entendemos que deflacionaria. Cuando digo nosotros me refiero a José Luis y a mí en una serie de textos que hemos escrito últimamente precisamente adoptando esta concepción carnapiana, agnóstica, entendida en este sentido. Dicho esto, no hay por qué adoptar dentro de la metateoría estructuralista ni una lectura realista ni una antirrealista de las leyes fundamentales, de la modalidad y en definitiva de las teorías. El debate tradicional entre realistas e instrumentalistas en torno a la interpretación de las teorías puede ser obviado, sin necesidad de renunciar a las tesis fundamentales del estructuralismo, y muy en particular asumiendo el carácter constitutivo convencional de las leyes fundamentales. No hay por qué asumir que dichas leyes revelan algo así como la estructura real del mundo, ni tampoco que capturan propiedades esenciales de los objetos,
tampoco implica asumirlo, implica negar que sea así, como una afirmación fehaciente de que no puede ser así. De este modo, muchas de las tesis que hemos adoptado en torno a las convenciones y las idealizaciones se pueden abrazar sin necesidad de comprometerse al mismo tiempo con posiciones antirrealistas. Bien, esta es la última diapositiva, la leo muy rápidamente. Parte de las tesis centrales de Cartwright, por ejemplo, pueden ser perfectamente asumidas. Por ejemplo, que los modelos son productos de ficciones o que las leyes fundamentales no describen los hechos, pero sin necesidad de adoptar los presupuestos realistas que hace ella, por ejemplo, en particular su realismo de entidades. Las entidades con las que al aceptar una teoría nos comprometeríamos existencialmente serían entidades cuya naturaleza sería perfectamente deflacionaria, como he dicho hace un momento. Si lo que pensó Carnap, y con esto termino, acerca de sus marcos es cierto, el compromiso con una entidad queda relativizado a la adopción de un marco concreto y no supone por nuestra parte ninguna afirmación sustantiva acerca del mundo ni sobre la existencia real de dicha entidad. La noción de existencia y de hecho también las de referencia y verdad han sido deflacionadas según esto y no suponen en ningún momento apelación a criterios sustantivos como por ejemplo el de interacción causal o el de independencia de la mente. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. ¿Querés dejar de compartir así nos vemos? Claro. Dejo de compartir. Vamos a ver. Aquí, no, perdón. Aquí. Bien, tenemos ahora entonces el comentario a cargo de Pablo Lorenzano. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Xavier, por tu exposición y tu texto. Y además, bueno, me da mucho gusto que te sumes a esta reflexión conjunta acerca de las leyes, en el marco de la concepción estructuralista. Y puedo decir que comparto las ideas básicas que presentaste. Tengo comentarios un poquito de algunos detalles de algunas cosas que no sé, son muy relevantes, que estaban en el texto original y en algo de la presentación, y otras cosas que amplían un poco lo que vos presentaste, ¿no? Entonces, bueno, ahí va. Además, reconozco que comparto básicamente lo que decís, porque tampoco veo mucha diferencia con lo que yo ya había sostenido en otros lados, o suelo sostener, así que bueno, es eso, no es posterior a tu presentación, sino inclusive previa. Pero bueno, entonces, algo que a veces se suele pasar en las discusiones sobre las leyes son distinciones que creo que son muy, muy relevantes, que es la distinción, por ejemplo, entre leyes científicas o de la ciencia y leyes naturales o de la naturaleza, o bien la distinción que es propiamente estructuralista, que es la distinción entre leyes fundamentales, uno de sus subtipos siendo los principios guía, y las leyes especiales, o sea, las leyes dentro de una teoría entendida como red teórica o incluso luego como evolución teórica, y la noción así, alguna noción de ley o de ley aislada de todo entramado teórico, ¿no? Y creo que eso sí es un gran aporte cuando uno discute, inclusive discute con muchos de los que discuten la literatura, que no tiene este tipo de
de distinciones y que yo creo que son sumamente relevantes. A ver, vamos por partes. Está claro que uno no espera a estas alturas de un concepto de ley, o inclusive de ley fundamental, proporcionar una definición, o sea, condiciones necesarias y suficientes, lo cual, si bien puede convertirlo en indefinible, ¿sí? Esto no lo convierte en inanalizable, y eso es justamente de lo que se trata, ¿no? Que además tenga componentes pragmáticos. Esto no quiere decir que uno no se puede fijar también en otros tipos de aspectos. Yo, si pudiera así como resumir la evaluación del trabajo, veo bien encaminado el proyecto. Todavía creo que falta en la realización y no están claros algunos aspectos, y que me hubiera gustado verlos más desarrollados, como el ya mencionado de la fuerza modal, que más que la sugerencia de algo, de ponerlo en conexión con algo de bibliografía reciente existente, no veo que vaya más allá de lo que ya hemos propuesto en otros ámbitos, en otros textos, ¿sí? En otros trabajos. Acerca de si ser ley es una propiedad extrínseca o intrínseca, tiene que ver con esto que mencionaba antes, que está claro que hay fuertes componentes histórico-pragmáticos, pero que también el propio concepto de ley fundamental, no solo de ley, es de carácter relacional, porque es por el papel que ciertas cosas que vamos a denominar leyes, o inclusive si cumplen algunas condiciones adicionales, principios guía, juegan cierto papel, como decía, dentro de las teorías, ¿no? O de redes teóricas, incluso evoluciones teóricas, ¿no? En relación con la abstracción y la idealización, claro, vos remitías a otros textos en donde tratás de mostrar cómo en realidad el concepto de abstracción es subsidiario respecto del de idealización, porque sería un tipo de idealización, pero eso no me queda muy claro que sea así en tu texto, ¿no? Cuando hablas de abstracción, lo mencionas en realidad en el sentido de lo que podríamos denominar una cláusula ceteris absentibus, ¿no? En sentido de, bueno, estos no son factores relevantes a ser considerados. Claro, eso también uno podría ponerlo en el sentido positivo. Estos son los factores relevantes. Pero, digamos, esa sería una manera, y quizás eso podría llegar a conectarse con alguna suerte de idealización, pero también hay usos del término abstracto, cuando decís, por ejemplo, tal formulación es más abstracta, etcétera, que parece que ahí en realidad el concepto de abstracción que se está utilizando es más como opuesto a concreto o a concretización, ¿sí? Y bueno, creo que esto es un problema. Ok,
o digo, no hay problema, uno reconoce la equivocidad de los términos y sabe contextualmente de qué está hablando cuando habla de lo que habla, pero bueno, esto, digo, un poco de cuidado, sobre todo si lo que se enuncia es la secundariedad del concepto de abstracción respecto de idealización, que podría serlo en el primer sentido de abstracción, pero no tan claramente en el segundo, al menos no tan claramente parece ser vinculado el concepto, pero no el mismo. Y esto, por ejemplo, cuando hablas del carácter altamente abstracto o más abstracto, de las tres leyes del movimiento y de la gravedad universal en la mecánica clásica newtoniana, y eso tiene que ver con el carácter más abstracto de los modelos, estos, modelo aquí lo leo como la contraparte modelo teórica de ley, ¿sí? En realidad me llama la atención que menciones esos casos teniendo como antecedente toda la discusión estructuralista, que retoma la tradicional, acerca de el estatus que cada una de las leyes del, así llamadas leyes o axiomas del movimiento por parte de Newton, y además de la gravitación universal, ¿no? Juegan dentro de la mecánica clásica, ¿sí? De acuerdo con el análisis estructuralista. Hay una parte del texto que decís, digamos, cómo hay apoyo inductivo y abductivo. Eso, dicho en general, podría ser aceptado, no tengo mucho problema. Sin embargo, hay una parte, esto es una mera, quizás errata, algo que se te pasó, que decís que las adoptamos inicialmente de forma justificada en tanto generalizaciones inductivas. Y nadie dentro del estructuralismo, o al menos quizás de los que hacemos estructuralismo en sentido estándar y entendemos la distinción de ley fundamental y además de principio guía, diríamos que son generalizaciones inductivas las leyes fundamentales o los principios guía, ¿no? Quizás podría haber algunos casos, no sé, pero justamente los ejemplos paradigmáticos que vos mencionás no parecen ser en lo absoluto generalizaciones inductivas, a menos que esto se entienda, no sé de qué forma especial. En cuanto a la neutralidad, acerca de la modalidad, acerca de las teorías, acerca de las leyes, relativo al carácter metafísico grueso, ¿sí? Me gustaría aquí preguntarte si ese agnosticismo que ahora igual lo dijiste de un modo distinto que en el texto, pero ese agnosticismo que preferís, digamos, caracterizar la posición de Carnap, ¿sí? Como tal, a ver, el agnosticismo está claro, se entiende de muchas maneras, una de ellas puede ser un agnosticismo moderado, uno dice la verdad de las afirmaciones metafísicas son desconocidas, o bien un agnosticismo radical, que lo que dice es la verdad de ciertas afirmaciones que algunos considerarían metafísicas, son inherentemente incognoscibles. No me queda claro, quizás sería más esto, agnosticismo radical, quizás no está tan claro si esta sea la mejor etiqueta. Justamente por lo que decías de todo el carácter deflacionario, en realidad pues no hay que hablar de metafísica en el sentido de la metafísica tradicional si uno usa Carnap, ¿no?
Bueno, esto se remonta también a Kant, etcétera. Pero bueno, no, es solo una pregunta de si en serio ese será el mejor término. Y de hecho, esto mismo acerca de la modalidad es algo que, de la modalidad de las leyes, es algo que he sostenido claramente en mis textos sobre leyes, y además sobre las teorías, la idea está, como se suele decir ahora, si uno quiere ponerse a discutir un poco con aquellos que hacen metafísica y que uno quiere encontrarle algún sentido y alguna reinterpretación dentro de lo que hacemos nosotros, que seguimos más ese espíritu carnapiano, sí, deflacionaria o deflacionista. Y esto, recordarás, es lo mismo que yo sostuve en la charla del workshop de Santiago de Compostela que tuvimos hace un par de años, ¿no? Justamente era mi punto. Quisiera también, me hubiera gustado un desarrollo mayor del convencionalismo y de su discusión vinculándolo con Lakatos. Todos nosotros sabemos que hay una lectura que ya hace Steckmüller de Lakatos y que luego también sigue Ulises, de cuáles son los componentes señalados por Lakatos dentro de un programa de investigación que serían susceptibles de análisis formal o semiformal, y además de puesto en vinculación con nociones estructuralistas, y claro, una de ellas es la del núcleo duro, que pues sería el equivalente estructuralista de leyes fundamentales, ley fundamental o de principio guía para cuando sea el caso, ¿no? Pero bueno, en Lakatos mismo hay una discusión mucho más compleja y más rica acerca de los distintos convencionalismos. Estoy de acuerdo con lo que planteas vos, pero no está como demasiado desarrollado ese punto, si había que desarrollar ese punto, ¿no? Por último, quizás en relación con lo a priori constitutivo, efectivamente esta es una idea que aparece, digamos, y la idea de sintético a priori, ¿sí? Es una idea que ya aparece en Kuhn, que aparece en Steckmüller en algún momento, que aparece también en los planteos de José Luis y de Juan Manuel con el sintético a priori, con el a priori relativizado, y esto también dentro de mis propios textos, y me gustaría recuperar esto porque voy a retomar algo, uno de estos puntos que tiene que ver con tu señalamiento de lo que decías de otras características de las leyes fundamentales. Y a mí no me queda claro que sean otras características que hay que añadir a las por lo menos 5 que nosotros habíamos identificado como usuales, o no, pero mi impresión es que no. Y ahí va lo siguiente. Creo que se podrían distinguir al menos 4 maneras diferentes de entenderlo a priori constitutivo. Y esto uno lo puede rastrear en ciertos autores, como, entonces, siendo constitutivo, uno de la experiencia, ¿sí? Y esto sería la idea que yo llamo epistémica de lo constitutivo, de lo a priori como constitutivo. 2, del significado, sería la idea semántica. 3, de las prácticas, idea pragmática o metodológica. Y 4, de las teorías, idea metateórica, ¿sí? La primera, la idea esta epistémica, defiende Kant, ¿no? Que ya defiende Kant, es que las intuiciones puras y las categorías del entendimiento son constitutivas de la experiencia, determinan a priori el campo de la experiencia posible que tendría el sujeto epistémico en terminología kantiana trascendental.
La segunda, que no está en Kant, pero que defienden autores como Koffa y Friedman, ¿sí? Es una idea semántica de constitución. Aquí también la historia es larga, pero en líneas generales, de acuerdo con Koffa, la idea es que lo que las leyes de una teoría constituyen es el significado de todo término que participa en ese lenguaje, ¿sí? Según Koffa, esta idea es todo lo que podemos mantener de la idea kantiana original después del colapso de la idea de intuición a raíz de la revolución en geometría del siglo XIX. La tercera es una idea pragmática de constitución que se encuentra originalmente en los pragmatistas, también en Kuhn, y que actualmente defienden autores como Richardson, ya no tan actualmente, 2002. La idea es que los principios a priori constituyen las prácticas científicas, ¿sí? Cuando yo escribí esto ya hace un tiempo, en 2008, decía, bueno, posibles conexiones entre esta acepción particular de constitutivo a priori o la concepción de lo general a priori constitutivo con la idea regulativa de los principios a priori, bueno, es algo pues que habría que también verlo en adelante. Y bueno, esto es algo que también había señalado en un texto del 2011 inclusive, que en realidad el carácter a priori de las leyes se puede entender en un sentido relativizado a las teorías en las que ellas figuran, y por el otro en un sentido tanto constitutivo de dichas teorías como regulativo para ellas. Para poner, entonces, de lo constitutivo ya hablé, pero se vincula también con esta interpretación de lo constitutivo como constitutivo de las prácticas. Entonces aquí conectamos en uno mismo la tradición y lo que mantenía Reichenbach como lo que sostenía Cassirer, ¿sí? Del relativizado a priori como regulativo. Y la cuarta, entonces, es que las leyes son constitutivas de las teorías a las que pertenecen, la idea metateórica. La idea de que las leyes constituyen las teorías en las que ocurren está presente en casi toda variante de las distintas concepciones que ha habido acerca de las teorías científicas, ¿no? Ya sea la concepción clásica, la histórica o la semántica. Sí, aunque no está claro que en todas ellas las leyes o principios sean concebidos como constitutivos a priori. Sin embargo, ese sentido lo encontramos al menos en Kuhn y en la concepción estructuralista de las teorías, ¿no? Entonces, bueno, yo sostenía que uno podía partir de la elucidación del último de los sentidos, el metateórico, y llegar a precisar las otras acepciones de un modo, además, diferenciado, pero unificado y compatible entre sí. Y aquí entonces se recoge solo parte de lo dicho con el concepto de relativizado, de a priori relativizado de José Luis, que es el que vos retomás, y decía, bueno, en el sentido epistémico de a priori constitutivo, como constitutivo de la experiencia, entonces habría que distinguir si es entendido como constitutivo de toda experiencia posible del mundo, entonces en el sentido de aquello que puede ser dado por los modelos potenciales, la idea del marco teórico general, ¿sí? O bien entendido como constitutivo de aquello que constituye la base empírica o lo que sería experiencia relativamente a eso, a la teoría en cuestión que contiene los principios a priori y que esto vendría dado de manera estándar y tradicional dentro de la concepción estructuralista por los modelos parciales, ¿sí? Por otro lado, el sentido semántico, en realidad más que decir que es constitutiva la teoría y las leyes fundamentales del significado de todos los términos que allí aparecen, ¿no? Si no caeríamos en el problema del todo teórico, ¿sí? En realidad sería, de manera más acotada, del significado, y esto entendido en algún sentido, de los términos, obviamente, teóricos de la teoría, ¿no?
En relación con el tercero de los sentidos, el pragmático, como constitutivo de las prácticas científicas, como en realidad se señala en las dos claramente de las 5 condiciones que solemos identificar como síntomas de que algo pueda ser considerado ley fundamental para una teoría, es que estas dan lugar a ciertas prácticas, en particular a guiar el proceso de especialización, ¿sí? Determinando los modos en que ella se debe constreñir para obtener leyes especiales, cada vez más específicas y de ámbito de aplicación más limitado, y así también entonces el tratamiento específico de las diversas situaciones empíricas particulares a las cuales se pretende aplicar la teoría. Y por último, entonces, el metateórico, como constitutivo entonces de las teorías científicas en las que ocurren, efectivamente, las leyes fundamentales o principios guías serían un componente esencial, aunque a veces, como bien señaló Ariel, solo implícito en exposiciones estándar de las teorías. Pero bueno, que tendríamos que ver si satisfacen esas condiciones, esos síntomas, para ver si puede ser entonces considerado ley fundamental o principio guía, y así como sintética a priori en el sentido relativizado y constitutivo señalado, ¿sí? Así que, bueno, eso creo que sería todo. Gracias, Pablo. Estamos un poco ajustados de tiempo, pero ¿querés, Javier, tomarte algunos minutos para responderle? Sí, claro. ¿Me oís, verdad? Bueno, muchas gracias, Pablo, por tus comentarios. Son todos muy interesantes. Seguro que los voy a aprovechar mucho. Bueno, varias cosas. Creo que en buena medida lo que has dicho no entra en colisión con nada de lo que he dicho yo. Sin embargo, hay que hacer algunas matizaciones. A ver, esto último que decías, voy a comenzar por esto último. El carácter constitutivo del que tú hablas y del que pueden distinguirse estas cuatro dimensiones, yo lo compartiría enteramente. Es decir, quizás solo diría que cuando hablas de constitutivo de las prácticas, cuando en cierta tradición pragmatista se ha hablado de, digamos, que algo puede ser constitutivo de una práctica científica, es evidente que no puede tener solo que ver con la cuestión de la especialización en relación con las leyes fundamentales. Eso es una forma de entenderlo, pero hay otras maneras de entender esa idea de constitutividad de las prácticas que van más allá de esta mera relación. Esto sería un primer aspecto. Pero yo, en efecto, defendería todo lo que has dicho, es decir, ese carácter constitutivo del significado que se aplicaría a los términos teóricos, el carácter constitutivo de la experiencia, pero con esa matización que tú has hecho, y el carácter constitutivo en esa dimensión metateórica que decías. Por tanto, eso yo lo defendería. En relación con la justificación de las leyes fundamentales, yo no he dicho ni que la justificación sea inductiva, abductiva, sino que he dicho que en un primer momento, he hablado de que en un primer momento hay elementos inductivos, o puede haberlos, inductivos, abductivos, en la justificación de la ley fundamental, pero no que constituya la única justificación. Además, no atribuía esto a ningún autor estructuralista. Lo que estaba diciendo se aplicaba solo a Poincaré, porque Poincaré, en varios textos, pero sobre todo en el más famoso, La ciencia y la hipótesis, habla de que las leyes fundamentales de la mecánica clásica pueden encontrar dos interpretaciones, ninguna de las cuales propiamente le convence.
hay mucha gente que le atribuye la idea de que son meramente definiciones encubiertas, pero él mismo en el texto dice que esta interpretación no le acaba de convencer del todo, porque él dice, son convenciones, pero hay una justificación para ellas que es experimental, que no puede entenderse como la única razón por las cuales adoptamos esas leyes, efectivamente, pero son parte de las razones que tenemos para abrazarlas. Y pone varios ejemplos. Y yo creo que eso puede trasladarse de la interpretación que él da de la mecánica clásica a la mecánica relativista, por ejemplo. Un ejemplo son las ecuaciones de campo de Einstein. Formó parte del proceso de descubrimiento de las ecuaciones de campo de Einstein el que las ecuaciones de campo de Einstein tuvieran como una constricción el explicar la ley gravitacional newtoniana. Es decir, era como una especie de decir, las leyes que yo voy a dar para las ecuaciones de campo tienen que poder explicar casos exitosos, aunque sean aproximados, de teorías previas. Y esta justificación empírica está detrás de muchas leyes fundamentales. Poincaré intenta hacer este ejercicio también en la ciencia y la hipótesis con respecto a la ley de gravitación universal. De modo que, primero, no estaba diciendo que esto sea una tesis estructuralista, por supuesto que no lo es. No hay una justificación inductiva, abductiva de las leyes fundamentales en ese sentido. Pero sí que hay como una especie de paso inicial en el que cuando tú propones una ley fundamental, hay algo que está subyaciendo ahí que tiene que ver con razones empíricas. Si no, no sé a qué juego estamos jugando. Esto es lo primero que quería decir. Por tanto, no lo atribuía a los estructuralistas, sino a Poincaré. Después, abstracción e idealización. Hombre, claro que yo hablaba de abstracción en un contexto determinado y es cuando se lo vincula con idealización y la construcción de los modelos. Está claro que abstracto se opone a concreto. Tú has dicho a concretización. No, precisamente idealización se opone a concretización. Eso es muy claro en la concepción de Novak. Leszek Novak, que es conocido por tener una teoría sobre la idealización, que en mi opinión no funciona muy bien, pero que en todo caso es interesante, contrapone concretización a idealización. O concreto sí que se opone a abstracto, pero eso es otra cosa. ¿Por qué entiendo que la abstracción es subsidiaria de la idealización? Porque si entiendes la abstracción, como tú has dicho, empleando la expresión latina como ceteris absentibus, ahí en el fondo hay una idealización. Es decir, lo que late en el fondo de ambos procesos es una deformación contrafáctica o una condicionalización, si tú quieres, hipotética, no necesariamente contrafáctica, en la que estás diciendo, supongamos que estos factores no tienen relevancia, por tanto los voy a omitir. Entonces, cuando se dice que la abstracción es distinta de la idealización sobre la base de que en el primer caso estás omitiendo factores, en el segundo no, mantienes factores, lo que pasa es que estás idealizando, estás suponiendo que, por ejemplo, no hay fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, este tipo de cosas. Bueno, sí, esto es interesante, claro que es interesante. Lo que pasa es que a mí me parece que lo que subyace a ambos procesos, tanto al de abstracción como al de idealización, es a este proceso de deformación contrafáctica o de, si quieres llamarlo en un sentido más general, condicionalización, que puede incluir condicionales que no son contrafácticos en este sentido estricto, de que siempre entiendes el antecedente como falso. Bueno, después, me has dicho también de la fuerza modal. Claro que ya sé que tú has trabajado ese concepto y que lo usas en muchos textos. Yo efectivamente no decía que esto fuera algo estrictamente nuevo, pero sí quería vincular esto de la fuerza modal con estas lecturas, Thomason, Siddell, que interpretan la modalidad en términos convencionales. Pienso que esto sí que es interesante aplicarlo al caso presente. Y por otra parte, lo que yo decía respecto de la idealización, porque esto pienso que sí que es nuevo. Cuando yo hablé en un artículo sobre la genética poblacional,
y como sabes, empleé como ejemplo los modelos de Hardy-Weinberg. Ahí se ve claramente que no todas las idealizaciones son del mismo tipo, ¿sí? Hay como una especie de gradación modal en esa serie de idealizaciones que se están haciendo y cada una ocupa una función explicativa, heurística, etcétera, etcétera. De modo que hay una razón por la cual hacemos idealizaciones, pero de distinto carácter, de distinta gradación modal. Y eso pienso que sí que es interesante y que podría ser algo que podría aplicarse o podría estudiarse en otros casos. Y con respecto a otras cuestiones, no sé, me parece que en general estoy básicamente de acuerdo con lo que dices. Otra cosa muy importante, y con esto termino, es que efectivamente has señalado algo que yo no dije, pero que como tú sabes, lo hemos hablado muchas veces y tú en particular lo mencionas en muchos textos, y es ese carácter que, sobre todo en relación con la biología, ese carácter de que hace a veces a las leyes fundamentales interesantes, y es el hecho de que a veces no están explicitadas y hay que explicitarlas. Y una aportación muy importante del estructuralismo puede ser precisamente esa labor interpretativa para recuperar cuál es la ley fundamental de una teoría, a lo que tú mismo has contribuido, por supuesto. Con esto termino. Ariel, con esto ya estaría mi respuesta, mi réplica a Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un espacio para preguntas. Ahora, no se le ve a José Luis Falguera, pero levantaba la mano. Bien. También la levantaba alguien más por ahí, creo. No sé si fue Ulises. Ulises. Ulises y Juan Manuel también. Vale. Ulises, adelante. Vale, dos breves observaciones. Una es que parece, Javier, que tú tienes cierta simpatía por enfoques que consideran que un enunciado sea considerable como ley fundamental o no, es una cuestión, digamos, de decisión extrínseca a la sustancia de dicha ley. Es decir, que podemos convencionalmente decidir que determinado enunciado va a ser una ley para nosotros en cierta disciplina. Yo creo que eso es un error. No digo que tú lo digas así, pero me sonó un poco parecido. Yo creo que no hay aquí algo de puramente, digamos, sociológico, extrínseco a declarar un determinado enunciado como ley fundamental, sino que lo que llamamos leyes fundamentales, y especialmente los principios guía, tienen una forma lógica muy especial que yo he tratado de analizar en otros lugares y otros compañeros del Partido Estructuralista también. Y esa forma lógica no es algo que uno pueda decidir extrínsecamente. Es decir, nadie va a decir que un enunciado como hay bacterias congeladas en el permafrost de Siberia, si uno quiere, le da la gana, la va a considerar una ley fundamental. Nadie va a decir eso. O que si alguien dice, no, pues para mí una ley fundamental de la lingüística es que en el castellano hay palabras de origen árabe. Eso sería absolutamente absurdo. O sea que no, ahí no es una cuestión de que nos guste o no, sino que podemos discutir, puede ser difícil desentrañar lo que hay detrás de la noción de ley fundamental o sobre todo de principio guía, y puede que nos equivoquemos y tal, pero no es algo que se decida, digamos, extrínsecamente o sociológicamente. Bueno, ese es el primer punto. Y el segundo es más bien, bueno, yo creo que una buena discusión del papel de las leyes fundamentales en las teorías científicas no puede quedar completamente desgajada de una discusión simultánea de lo que son las leyes especiales en esa teoría, en una teoría dada. Es decir, hay, por así decir, hablando hegelianamente, una dialéctica entre leyes fundamentales y leyes especiales en toda disciplina que
que valga la pena científicamente. Y bueno, lo que es interesante es ver cómo se construye esa dialéctica, cómo, es decir, sin leyes fundamentales no hay leyes especiales, pero tampoco sin leyes especiales las leyes fundamentales no hacen mucho sentido. Se podría parafrasear a Kant diciendo que las leyes fundamentales sin las leyes especiales son vacías y las leyes especiales sin las leyes fundamentales son ciegas. Y entonces eso no hay que olvidarlo, ¿no? Cuando analizamos el concepto de ley fundamental, tenemos que analizar al mismo tiempo su correlación con las leyes especiales de la misma teoría. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Ulises. Sí, efectivamente, esto último que has dicho es totalmente cierto. No tiene mucho sentido que, bueno, que tengamos ahí una teoría solamente con leyes fundamentales y no con leyes especiales. Y por tanto, de algún modo, el concepto de ley fundamental no se puede entender sin, digamos, sin que concurra ahí el concepto de ley especial. Es además el que da sentido empírico a la teoría. Ahí estaría de acuerdo en el que ha habido algo que han dicho los que intervinieron antes, Ariel, Bernabé y Santiago, que decían que, bueno, las leyes especiales son las que tienen que ver también con esta base contrastativa de una teoría, esta base empírica contrastativa. Efectivamente, sin esa parte de las leyes especiales, las leyes fundamentales se quedan, como tú dijiste, parafraseando a Kant, como ciegas, ¿no? Es decir, no se quedan sin aplicación empírica. Por tanto, yo estaría de acuerdo con esto, efectivamente. Y esto puede ser un argumento para mostrar que después de todo las leyes fundamentales no nacen por capricho, no son las que queremos y ya, porque efectivamente, por mucho que nosotros busquemos, digamos que estas leyes son fundamentales y no otras, si esas leyes fundamentales no tienen aplicaciones, si no es posible derivar de ellas leyes especiales, entonces no tienen mucho sentido. En ese sentido, creo que tiene razón. Con respecto a lo primero, sí, claro, yo no quería decir exactamente que las leyes fundamentales las elijamos nosotros enteramente y que dependan solamente de decisiones nuestras. Lo que dije básicamente es que parte de su carácter fundamental viene asociado con una actitud que nosotros tenemos hacia ellas, en el sentido de que les concedemos un estatuto especial. Luego, efectivamente, si esas leyes fundamentales no nos sirven para nada, no nos sirven para derivar leyes especiales, seguramente deberemos renunciar a ellas. El carácter de ley fundamental, me parece a mí, que no puede estar escrito en piedra. Seguramente hay momentos en los que decimos, bueno, esto vamos a decidir dejar de considerarlo ley fundamental porque no tiene ningún objeto. Por otra parte, hay otra cuestión. Es verdad que hay factores, por ejemplo, estas constricciones formales que decías, que no decidimos nosotros, forman parte del aspecto de la ley. Por ejemplo, en los principios guía. Está claro que los principios guía tienen esas constricciones formales que has dicho. Algo que no las tenga, pues no será un principio guía. Y eso no depende de nuestra decisión. Pero en el caso de la ley fundamental hay dos cosas que quería decir. Una cosa es lo que es la ley fundamental de una ley previamente a cualquier reconstrucción estructuralista. Cuando nosotros reconstruimos una teoría desde el punto de vista de la metateoría estructuralista, ahí no hay nada que decidir. Francamente, lo único que hay que hacer es un trabajo de interpretación de la teoría y si la ley estaba implícita, hacerla explícita. Yo lo que quería decir es que en la elección inicial de una ley fundamental hay un factor convencional que tiene que ver con las cosas que decía Lakatos, que tiene que ver con las cosas que decía Poincaré. Hay algo de convencional. No digo yo que todo sea convención. Y desde luego hay algo que te termina por inclinarte por una convención u otra. No es que todas las convenciones son arbitrarias. El propio Poincaré dice eso.
Dice que el hecho de que llame a él a las leyes de la mecánica clásica como convenciones, o las entienda como convenciones, no significa que sean arbitrarias, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, en ambos casos te daría la razón, ¿de acuerdo? Sí, pienso que son importantes matizaciones a lo que yo estaba diciendo. Gracias. Ya estamos sobre la hora. Tenemos 2 preguntas más de José Luis Palguera y de Juan Manuel Jaramillo. Si pueden hacerlas breves, se los agradecemos. José Luis. Bueno, lo de hacer las breves no es fácil en este caso, pero primero agradecerle tanto la exposición de Xavier como el comentario de Pablo, enriquecido finalmente con la aportación de Ulises. La verdad es que voy a empezar hablando de lo de Ulises. Creo que, al menos si lo dijiste, me pasó desapercibido. Apelar a la forma lógica de las leyes fundamentales sí es central para diferenciar las leyes fundamentales. Y eso, no sé si en tu exposición estaba... De las leyes fundamentales, no. De los principios guías. Sí. En tanto que se cuantifica existencialmente sobre funcionales. Sí, pero lo dije al principio. Igual me pasó desapercibido. Sí. Y si es así, pues me retracto, nada. Tiene mucha razón Ulises en ese sentido. Yo tampoco creo que la decisión acerca de lo que es una ley fundamental sea algo que se pueda tomar extrínsecamente. Creo que en el proceso reconstructivo, cuando tenemos ya las teorías, en el proceso reconstructivo de los estructuralistas es algo que se hace a luz de esos criterios. Pero es lo que acabo de decir. Sí, pero insisto. Me parece muy interesante todo el comentario de Pablo. Estoy casi plenamente de acuerdo con él, y digo él casi por no darle la razón totalmente, porque sería lo que le satisfaría. Hay un elemento que quisiera añadir. Él habló de la constitución de las prácticas. Ron Harre diferenciaba entre las prácticas teóricas y las prácticas materiales. Y por las prácticas materiales entiendo que se refería fundamentalmente a las prácticas de experimentación y observación. En la medida en que, bueno, Pablo de alguna manera apeló con la idea de constitución de la experiencia mediante las leyes fundamentales, se puede decir que al menos están constituidos de alguna manera los informes observacionales cuando disponemos de una determinada teoría y con ella del aparato conceptual de esa teoría y con ella del aparato conceptual tenoteórico. Pero también se constituyen las prácticas materiales, y esto creo que Pablo no lo aclaró. Es parte de lo que quería decir cuando dije que muchos de los autores de esta tradición pragmática que hablan de la constitución de las prácticas no solo entienden el modo de Pablo de constitución de la especialización. Sé que dijiste eso, pero creo que hay que dar un paso más. Eso no lo dijiste o no explícitamente. Y es que, a mi entender, los principios guía y en general las leyes fundamentales, una determinada teoría, constituyen también las prácticas materiales y constituyen al menos los informes observacionales. Sí. Pero hay algo que hay que tener en cuenta con ambos. Las observaciones, no los informes observacionales, y en cierta medida también estos. Y los experimentos son tozudos. Y por mucho que se quieran constituir como una teoría, pues a veces no se dejan constituir plenamente y dicen no funciona. Esto es lo interesante de la ciencia y de la ciencia empírica, a mi entender. Simplemente es un añadido al comentario de Pablo, que insisto, me pareció muy oportuno. Me siento, muy de acuerdo con lo que dice. Después de tus comentarios, Xavier, la música me gusta, porque hay aspectos que... Uno de ellos, porque está latiendo detrás de esto.
Las leyes fundamentales decías que tienen un carácter cuasi vacuo. Las leyes de los principios guía decías que están cuantificados existencialmente, cuantifican sobre funcionales. Bien, se supone que, y esto se lo dijiste, que los principios guía son parte de las leyes fundamentales. Si en el caso de las leyes fundamentales, que no son principios guía, tienen también carácter cuasi vacuo, ¿en qué consiste su carácter cuasi vacuo? ¿Qué es lo que se lo da? A diferencia de esa cuantificación existencial sobre funcionales que parece que es propia de lo que llamamos principios guía. Porque eso, sabiendo que además hay otros aspectos, Pablo los mencionó, tú también, que hay que tomar a la hora de caracterizar unas y otras. Y eso es un elemento central, que parece que debería poderse clarificar. ¿Qué es lo que hace que leyes fundamentales, que no son principios guía, tengan un carácter cuasi vacuo si no es la cuantificación existencial sobre funcionales? ¿Y por qué podemos hablar de leyes fundamentales que no son principios guía? Eso creo que no está claro. Y me queda del todo claro esta idea de que la abstracción está de hecho supeditada a la idealización. Confieso que no termino de verlo del todo. Uno en principio tendría más bien la idea, pero a lo mejor estoy equivocado. Y es más que nada para que darte pie para aclararlo. La idea de que es al revés, que es la idealización la que está supeditada a la abstracción, cuando por abstracción entendemos algo que es alternativo a lo concreto, a lo que es concreto. Bien, y habría dos, bueno, lo de fuerza modal y su carácter teórico lo comentaste ya, no voy a insistir sobre eso. Termino aquí, no digo más. Alguna cosa más te la preguntaré en otro momento. Gracias. Vale, no sé, Ariel, ¿respondo o no respondo? Si querés podemos pasar a la última pregunta y después lo charlan en el descanso, ya que están ahí. Juan Manuel. Estás diciendo que les responda a ambos en el descanso. Bueno, a Juan Manuel es imposible. Porque No, por eso. Juan Manuel, la última pregunta. Que le responda a Juan Manuel y a José Luis en el descanso. Sí, ¿te parece bien? Vale, sí, sí. Bueno, muchas gracias y me alegra mucho que nos podamos reencontrar en la virtualidad, ¿no? Después de un poco de tiempo y después de esta tremenda pandemia. Yo tenía no son dos preguntas, sino más bien dos comentarios. El tema de lo sintético a priori relativo, que aparece, digamos, en Reichenbach, enfatizaría, digamos, el carácter relativo con respecto a un problema que aparece en la definición kantiana de lo a priori, que es la universalidad, dos rasgos de lo a priori, que son la universalidad y la necesidad. Es lo que le va a discutir a Kant, precisamente, ¿no? Es decir, no son condiciones de posibilidad para toda la experiencia, sino para una experiencia acotada, digamos. Y las leyes fundamentales lo tienen eso, o sea, las teorías no se refieren a toda la experiencia, sino a objetos muy particulares de la experiencia o a procesos muy particulares de la experiencia. Entonces, ese sería un rasgo, digamos, que vamos a discutir, digamos, dentro del carácter de lo a priori, como ese rasgo, digamos, de universalidad. Y otra rápidamente, Pablo hablaba de que los principios guía, las leyes fundamentales como principios guía, dan lugar a ciertas prácticas para los procesos de especialización. Me parece que este aspecto no quedó muy marcado, digamos, o por lo menos se mencionó, pero no ha sido, digamos, suficientemente destacado, el carácter heurístico que cumplen las leyes fundamentales como principios guía, en la medida en que sirven para la formulación y descubrimiento de leyes especiales, que son la base, digamos, de contrastación también de las leyes fundamentales, de eso que llamaríamos, el medio esquema, digamos, casi vacuo, casi vacío y restricto, digamos, empíricamente. Entonces, me parece que sería muy importante subrayar ese carácter heurístico que cumplen las leyes fundamentales como principios guía, en la medida en que sirven para el descubrimiento de leyes especiales. ¿Sí? Son una guía metodológica, como diría Popper, para el descubrimiento de leyes especiales.
Eso simplemente quería acotar. Vale, muchas gracias, Juan Manuel. Estoy de acuerdo contigo. Ariel, ¿respondo entonces a ambos? Sí, sí, sí. Vale, pues no, lo primero que dices de Reichenbach, completamente de acuerdo. Lo segundo, está en mi texto, el que le pasé a Pablo, en la presentación, quizás no he hablado de eso, pero en mi texto sí que está. Te agradezco que saques ese tema porque efectivamente esto es una de las cosas en las que yo insisto más, el hecho de que uno de los rasgos, digamos, importantes, característicos de las leyes fundamentales es esa posibilidad de emplearlas como guías heurísticas para, digamos, la formulación de leyes especiales, ¿no? O sea que te doy la razón también en esto. En cuanto a José Luis, bueno, sería un poco largo para mí ahora explicar por qué pienso que la idealización es más importante que la abstracción o que de algún modo es un concepto que la subyace. A ver, concreto se opone a abstracto, no estrictamente abstracción. Abstracción es un proceso o puede ser también el resultado de un proceso por el cual llegamos a... El resultado seguramente es un objeto abstracto, ¿de acuerdo? Lo que digo es que parte fundamental del proceso de abstracción tiene que ver con algo que en realidad es la base de toda idealización, que es la deformación contrafáctica o lo que he llamado antes la condicionalización, en el sentido de que, bueno, tú estás suponiendo una serie de cosas y en base a esos supuestos estás construyendo una abstracción. Y esto me sirve a mí porque el concepto de idealización, al considerarlo más fundamental, me permite explicar cómo es que este concepto está detrás de muchas de las, bueno, de los procesos que están detrás de más abstractos, más conceptuales en la investigación científica. Después, me has hablado de lo de la vacuidad, ¿no? Claro que no tiene que ver con lo... Efectivamente, o sea, vamos a ver, la vacuidad, como se ha dicho tantas veces, tiene que ver con el hecho de que precisamente lo veíamos cuando yo me refería a Poincaré, cuando habla de que las leyes de las que está hablando, ¿no? Las leyes de la mecánica clásica son verdaderas en sistemas aislados. Es lo mismo que dice Cartwright cuando habla de que, aunque ella lo explica de una manera que a mí no me convence, que son solo verdaderas ceteris paribus, que son leyes idealizadas, que por tanto no describen los fenómenos, que por tanto son falsas acerca de los fenómenos o no representan correctamente, etc. Todo ese tipo de cosas que se dice. Dado su carácter precisamente tan abstracto, es lo que, digamos, el carácter cuasi empírico del que se habla depende de eso. Depende de eso, básicamente. Bueno, y claro, el carácter empírico correspondería más bien a las leyes especiales que derivamos de ellas. No me hablaste de... ¿Qué me estoy dejando de lo que me dijiste? Voy rápido porque si no, no podemos acabar. Lo de las prácticas... lo de las prácticas. Bueno, entonces sí... Pero si te entiendo bien, entonces es una crítica a cómo ciertos autores entienden lo de la constitución de las prácticas, ¿o no? ¿O me estoy equivocando? Lo único que intentaba establecer es... No te escuchan, no te oyen. Intentaba establecer es que si aceptamos la distinción entre prácticas teóricas y prácticas materiales, es cierto que en las prácticas teóricas las leyes fundamentales constituyen las especializaciones en la línea de lo que decía Pablo. Sí. Pero no solo eso, sí, sino también que constituyen las prácticas materiales de experimentación y de observación. Eso es lo que creo yo. Con un añadido, una matización. Bueno. Estas, por mucho que sean constituidas, son tozudas. Pero esto era una crítica contra alguien, imagino, ¿verdad? No. Es un comentario para ampliar Me ha parecido que la constitución de las prácticas por la vía de especialización. No solamente de las prácticas teóricas, estamos de acuerdo. sino también de las prácticas materiales. Estamos de acuerdo. No es una crítica, es un añadido. Vale, ok. Pues ya está, Ariel. Bueno, muchas gracias, Xavier, gracias a Pablo por el comentario y a todos los que participaron. Tenemos, creo que 15 minutos de descanso, ¿no? Sí. Nos vemos entonces 1:30. 1:30.